Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, Yupi, bienvenido, Anthony. Vamos a comenzar con la segunda actividad. Ya todos han estado activos en el aula virtual. Ya se realizó la evaluación y el acompañamiento al primer módulo de trabajo, o lo que se llamó en el aula en el bloque uno. Ya estamos en proceso, creo que se largó hasta mañana el tiempo para la presentación del bloque 2, un poco para los que deseen revisar y participar en esta clase, pues puedan complementar. Y el tema de hoy es el procedimiento ordinario laboral. Este tema está establecido en el bloque 2 del aula virtual. En este tema vamos a hablar de los principios generales y el procedimiento. El procedimiento ordinario laboral, digamos que funciona con una dinámica similar a la del procedimiento civil y procedimiento penal. Al igual que sus procedimientos, tenemos unos principios que nos rigen y unas fases procesales. En cuanto a los principios generales que nos rigen, tenemos la autonomía, imparcialidad y especialidad de la jurisdicción laboral. La parte de la jurisdicción es aquella que compete a la competencia, donde nosotros trabajamos todo lo que son las causas relacionadas con los reclamos laborales del sector privado. La autonomía y la imparcialidad son características del juzgado, del tribunal como tal. Como principio del derecho tenemos la oralidad, que es una oralidad, digamos, que comparte también otros procesos, como el proceso agrario, el proceso de Logna, este, y otros. Bueno, en el caso nuestro, pese a que también tenemos la parte escrita, también tenemos la oralidad. Las audiencias son orales, se registra y se levanta un acto al culminarlas. Y esta situación de la oralidad pues también permite inmediación, es decir, una interacción directa del juez con las partes, del sistema judicial con las partes. Y por eso la inmediación es uno de los principios procesales laborales. También tenemos la concentración como, como aspecto de que el mismo tribunal en el expediente engloba todas las actuaciones, son publicadas las actuaciones, tanto del tribunal como de las partes. Continuamos con otros procesos como es la gratuidad. Este es uno de los principios establecidos incluso constitucionalmente. Abreviaciones, que los procesos y los lapsos son cortos. La rectoría directa del juez del proceso es que el juez participa de todas las actuaciones. La sana crítica al valorar las pruebas es uno de los principios que rige el momento de juzgar. La equidad y la uniformidad procesal. Esos son los principios generales del, del proceso laboral que están establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Recordemos que esta es la ley que rige el procedimiento laboral. Se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y todo lo no establecido procesalmente en esa ley se aplica de manera complementaria lo que es en los principios del proceso civil. Así mismo se establece en esa ley. Entonces, por supuesto que todos los procesos y los trabajos de esta unidad están referidas a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en algunos casos de forma complementaria hay que aplicar el Código de Procedimiento Civil y la parte sustantiva de ley que es la Ley del Trabajo. Bien, vamos a hablar entonces del proceso. El proceso es similar al de otras áreas, es similar al proceso civil, es similar al proceso de Lomna, con algunas variantes. Este, y este proceso está establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En la clase anterior les hablé que en el proceso laboral conoce del mismo expediente dos jueces distintos, igual como sucede en Lomna. Igual como sucede en algunos casos en penal. No sucede así en civil, no sucede así en agrario, no sucede así en contencioso administrativo. Pero en la LOCTRA se establece que el mismo expediente es revisado
por dos jueces, por el juez de sustanciación, mediación y ejecución y por el juez de juicio. El juez de sustanciación es el que recibe el expediente, lo revisa, lo subsana, lo admite o inadmite. Este le da, digamos, sustancia al proceso, le da forma al proceso, organiza el expediente. Una vez que esté admitido, empieza, ajá, por supuesto, eso está en el artículo 123, sobre todo los requisitos para admitir la demanda, el 123 en adelante, está lo que es el despacho saneador, la admisión, la inadmisión e incluso la apelación en caso de que sea inadmitida la demanda. En caso de que haya un despacho saneador, el despacho saneador, digamos que es lo que compensa en el proceso civil las cuestiones previas, ¿sí? Acá es un poco más fácil, en tiempo, en control. El mismo juez al realizar la demanda insta a la parte demandante a subsanar o a complementar. Se llama despacho saneador y se habla de subsanación, pero lo que se busca es complementar la información necesaria para, para tener los datos básicos de la demanda, los datos básicos que establece el artículo 123, y en caso de que no corresponda sentenciar, tener toda la información necesaria para proceder a sentenciar. El despacho saneador insta en 2 días, queda demandante, a que una vez notificado, los 2 días siguientes, debe presentar, complementar o subsanar lo solicitado. Una vez que se realice, se procede a la admisión y después de admitida se viene a la notificación. Aquí, bueno, en el proceso civil, por ejemplo, se habla de citación. En el proceso de laboral se habla de notificación, porque la notificación es una formalidad cuya característica principal es que no es personal, ¿sí? No es necesariamente que la persona que tenga la cualidad de representación de la empresa sea quien reciba esta notificación. Por el contrario, aplican los principios del artículo 126 de la LOPTRA, que establece que la notificación tiene que cumplir unos parámetros distintos a la notificación personal. Es decir, tiene que ser realizada en la sede de la empresa. El alguacil de manera inequívoca tiene que saber qué es la sede de la empresa, debe tener carteles, tener la convicción o si no, ingresar y identificarse para tener la certeza de que allí es donde está la empresa, la entidad de trabajo. Una vez que se encuentra allí, tiene la facultad para entregarle ese cartel de emplazamiento a la persona que esté allí. Puede ser un vigilante, puede ser recepción de documentos, puede ser departamento legal, a cualquiera. Lo entrega y cumple con la formalidad de pegar el cartel. Si tiene cartelera, pues se pega en la cartelera y si no, se deja ingresar a las afueras de la empresa. Este es el proceso de notificación que es distinto, un proceso gratuito. En caso de que se haya que notificar a una empresa que esté fuera del municipio o fuera del estado, se puede comisionar a otro tribunal de la misma categoría para que realice esa gestión judicial. Y una vez que conste la notificación en el expediente, se procede a su certificación. La certificación es una actuación de secretaría que marca, digamos, el laxo, marca el laxo, porque los 10 días de emplazamiento se da una vez certificada la notificación. La notificación la certifica el secretario y a los 10 días siguientes se da la audiencia preliminar. En algunos casos, si se trata de una empresa que está ubicada en otro lugar, se le da el correspondiente laxo de emplazamiento. Como laxo de emplazamiento también se puede dar eh, eh, lo que llaman unos días extras cuando se justifica que esté fuera del sector y se cuentan primero esos días. Los del laxo de emplazamiento son días hábiles y los otros son días continuos. Esos días son los que se conocidos como término de distancia.
Bienvenida la estudiante Yusmila Pinzón, bienvenida. Buenas tardes, profesora. Gracias. Puede silenciar mientras terminamos la exposición ante el ciclo de preguntas. Gracias. Continuamos. Una vez transcurrido el lapso de emplazamiento que marca la segunda fase, que es la fase de mediación, es una fase también realizada por el Tribunal de Sustanciación y Mediación. En esta fase de mediación se lleva la audiencia de mediación. Esta audiencia de mediación está establecida en la LOPTRA, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículo 128 en adelante. Esta audiencia preliminar tiene una duración por orden de ley de hasta 4 meses. Significa que se inicia la audiencia preliminar de mediación y después se prolonga cuantas veces sea necesaria hasta un tope máximo de 4 meses. Si el juez evidencia que no hay posibilidad de mediación antes de cumplir los 4 meses, también puede remitir a juicio el expediente. Durante esa audiencia de mediación, las partes se reúnen y se conversa sobre los hechos y el derecho a fin de poder proyectar que pudiese sentenciar juicio ante esa realidad de hechos y derechos. Parte del análisis técnico jurídico que realizan las partes con el apoyo de sus abogados, el tribunal facilita, en caso de que ambas partes lo acuerden, incluso la valoración de las pruebas individual, es decir, se comparten las pruebas para ver qué pasaría en juicio con ese acervo probatorio. Y desde allí pues se parte a una mediación con el fin de, digamos, predecir cuál sería la sentencia. Se adelanta y no se llega hasta juicio. Esta es una fase muy importante por varias maneras. Primero porque además de tener como principio la autonomía del tribunal, pues tenemos la autonomía de las partes. La parte empieza a asumir digamos que axiológicamente una perspectiva distinta de lo que es la audiencia, de lo que son sus derechos laborales, de lo que son sus deberes, de la organización mínima, el cumplimiento, digamos, del cumplimiento de sus deberes legales, entre otras, ¿sí? Entonces, una audiencia bien importante que tiene unas características específicas, como son la oralidad, la inmediatez, este, el respeto, la confidencialidad, ya que de esa audiencia solo se levanta un acta, ay, quítame los lentes, de esa audiencia solo se levanta un acta y digamos que los detalles o el debate no se registran, con el fin de mantener en confidencialidad los argumentos y lo que va pasando allí justamente para evitar caer en situaciones que impidan o desfavorezcan una conciliación. Entonces, en ese escenario de la audiencia de mediación pueden haber dos situaciones. Si se logra una mediación o no se logra una mediación. Si se logra la mediación, digamos que se da una sentencia. ¿Por qué? Porque esa mediación va a tener cualidad de sentencia y va a ser cosa juzgada. El tribunal le va a dar cualidad de cosa juzgada y allí concluye. A veces en la sentencia se pueden dar acuerdos de pago, digamos, como un pago único o pago fraccionado. En caso que sea fraccionado, digamos que el proceso continúa hasta que se evidencie el último pago. Si falta un pago, la parte demandante tiene la opción de pedir la continuidad del proceso y empezar de inmediato con la ejecución de la sentencia. Si no hay mediación, ¿qué sucede? Si no hay mediación, se remite a juicio el expediente, se le agregan las pruebas, se recibe la contestación de la demanda, a fin de que cuando el juez en juicio recepcione el expediente ya tenga toda la información necesaria para fijar la fecha de la audiencia y proceder a realizarla. Ahora bien, hay un aspecto muy importante que tiene que ver también con el principio de la inmediatez en este proceso laboral, de que es que la responsabilidad que tiene el demandante de impulsar continuamente el proceso. A su vez, por supuesto, el tribunal tiene la responsabilidad de impulsar de oficio la parte procedimental que a él le corresponde. Y por supuesto que la parte demandada también tiene una responsabilidad de mantenerse activo durante el proceso.
Si la parte demandante o la parte demandada no tienen actividad en el proceso, hay unas consecuencias de ley. Como el demandante tiene la responsabilidad de impulsar el proceso, de decirle al tribunal de manera directa y directa que está pidiendo un derecho, tiene que asistir siempre a las reuniones de mediación, tiene que ir siempre a las audiencias, tiene que asistir representado de abogado. Pero ¿qué sucede si el demandante no va a la audiencia preliminar? Si el demandante no va a la audiencia preliminar o llega tarde, el tribunal entiende como si ya no tiene interés en el juicio y cierra el expediente. Entonces, por orden legal, se interpreta como un desistimiento, se declara el desistimiento, se le da categoría de sentencia interlocutoria y hay que esperar que quede definitivamente firme para poder cerrar el expediente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el demandante llega tarde? Si llega, en el derecho, pues el cumplimiento de la asistencia y el horario en que son convocados para la audiencia es obligatorio. Digamos que a veces dice, y que todos los tribunales tienen una dinámica distinta. Puede suceder que hayan o tengan que realizarse dos audiencias, tres audiencias ese mismo día y se retrasen. Independientemente que se retrasen, si se convocó a una hora, se debe estar antes de la hora, preferiblemente 10 15 minutos antes de la hora. Y no solo significa que tiene que estar en el tribunal, sino que tiene que apersonarse y anunciarse de manera formal con alguacilajo su presencia. En el tribunal se lleva un libro de registro, se registra de que llegó a la hora pertinente como prueba en caso de que se declare el desistimiento, se registra y procede a esperar el llamado oficial, el llamado formal del guacilajo para ingresar a la audiencia. Esto es bien importante, no es decir, mire, yo estaba ahí, me estaba estacionando, no lo escuché, estaba en la esquina. No, no, no. Hay toda una rigurosidad procesal, tanto de ley como en la dinámica formal del sistema de justicia. Y parte de la dinámica formal del sistema de justicia es ese registro de que uno en el libro que hay que firmar cuando se ingresa al tribunal, cuando se ingresa a la sede, la firma que hay que poner en el libro de control cuando se presta un expediente, la firma que hay que poner en el libro de asistencia de audiencias cuando se presenta en el tribunal, justamente con la finalidad de dejar prueba de que se llegó a la hora corresponde, y así evitar pues confusiones procesales, ¿sí? Entonces digamos que ese protocolo, aunque cuando no es de ley, es un protocolo que existe, procedimental interno que hay que cumplir. Ahora bien, supongamos que, bueno, me enfermé, se me pichó el caucho y llegué 10 minutos, 5 minutos tarde. Igualito el juez sentencia el desistimiento, salvo que por vía de excepción ambas partes estén de acuerdo en abrir el proceso de mediación. Por supuesto, en aras de promover la mediación. En el caso de que se planteó que se picharon los cauchos, por ejemplo, ¿se puede apelar? Sí, se puede apelar. De todas las decisiones del tribunal se puede apelar. El todo es que el argumento tiene que ir conforme a la ley, con lógica jurídica y con lógica simple. Este, digamos, no, que llegué tarde porque me enfermé y no pude asistir ese día y soy el abogado apoderado. Bien, pero hay que revisar si había más personas en el poder, si es un hecho predecible y conforme a la jurisprudencia, el juez sentenciará si ratifica la sentencia o si repone la causa al estado de realizarse la audiencia preliminar. Eso es posible. Eso es posible y bueno, a veces cuando en realidad se quiere hacer una mediación, que por supuesto puede ser inferior al monto demandado, vale la pena. Vale la pena porque en el marco de la mediación se discuten los hechos y se discuten el derecho y pueden existir diferencias entre lo demandado y lo que realmente se debe. O,
Alguna de las partes puede tener constancia de haber recibido bonos de prestaciones, por ejemplo, de haber recibido y disfrutado vacaciones. Y si bien es cierto, los derechos laborales son matemáticamente calculados, también es cierto que en caso que se haya recibido bonos, hay que arrestarlos. Hay que arrestarlos. Y pues bueno, cada parte en ese ejercicio hace sus planteamientos, se resta lo que queda que restar, se puede llegar a un acuerdo por ese monto distinto. O si no viene la parte demandada, si no viene la empresa, se supone que hay una admisión de hecho. Si no viene la primera audiencia, se supone que hay una admisión de hecho y el tribunal sentencia con los datos presentados y argumentados en la demanda que fue admitida. Esta es una consecuencia legal para el caso en que la empresa no asista. Se le considera la admisión de hecho y se sentencia de manera inmediata si la inasistencia es en la audiencia inicial. Recordemos que también en esta misma audiencia inicial es la única oportunidad procesal para presentar las pruebas y de la presentación de las pruebas y sus anexos son referidas en el acta que se firma en la audiencia preliminar. Sin embargo, no se agregan al expediente hasta que no se remita a juicio y quedan en resguardo del tribunal. Ahora bien, ¿qué sucede si el demandado, ya sabemos, si la empresa no viene a la audiencia inicial, se declara la admisión de hecho y se sentencia? Pero ¿qué sucede si viene a la audiencia inicial, presenta sus pruebas, pero no viene a la prolongación? En caso de que no venga la prolongación, se declara la admisión de hecho relativa y se procede de inmediato a remitir a juicio. ¿Por qué no se hace una admisión de hechos absoluta? Porque existen pruebas, se presentaron pruebas y a los 5 días después de remitir a juicio, la parte demandada o la empresa o entidad de trabajo va a presentar, o sea, tiene hasta el quinto día para presentar su contestación de la demanda. Digamos que esta es en resumen lo que es la audiencia preliminar, es la parte del proceso que se realiza junto con el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Si no hay acuerdo, como se planteó, se remite a juicio y se va hacia otro juez distinto. Ya el expediente va junto con las pruebas agregadas y con la contestación de la demanda. El tribunal de juicio recibe el expediente, le da entrada por un auto, por un escrito y se pronuncia sobre las pruebas. Se pronuncia sobre las pruebas. Al quinto día de haber recibido el expediente, tiene que sacar su auto donde admite las pruebas y en caso de que se necesite evacuación, fija fecha y hora para estas actuaciones procesales. Una vez que estén las pruebas admitidas y evacuadas en el expediente, se procede a fijar la audiencia de juicio. Se realiza la audiencia de juicio, esto es bien importante, en la misma audiencia de juicio se hace el control de las pruebas. En caso de que se considere necesario, pues puede hacer uso de sus facultades, puede llamar como testigo a alguno de los presentes y hacer las indagaciones que considere pertinentes para completar su valoración probatoria. También es importante destacar que en esta audiencia cada parte es responsable de sustentar las pruebas promovidas. Es decir, si se presentan documentos, ya van a estar en el expediente, pero en ese momento hay que argumentar o presentar los argumentos que sean necesarios, o referidos a firmas, contenidos, hechos, alteraciones, lo que sea. Lo que sea, esa es la única oportunidad. Y en el caso de los testigos, cada parte tiene que llegar a esos testigos sin control de notificación, sin convocatoria y sin nada. Digamos que eso es responsabilidad de cada parte. La audiencia de juicio puede ser prolongada, sí, si la audiencia de juicio se puede alargar y se puede prolongar. El ideal es que el dispositivo de fallo se haga en la misma audiencia, pudiéndose reservar eh, cuando, cuando el proceso lo amerite, 5 días extras conforme a la ley para publicar la sentencia extensiva. Es decir, el acta
de la audiencia de juicio va a tener el resultado. Se declara con lugar o sin lugar la demanda. Sí, solo el resultado final, la parte dispositiva. Pero toda la parte de sustanciación de la demanda, de fundamentación, de valoración de pruebas, esa que es la sentencia en sí, se puede publicar después, dentro de los 5 días hábiles, cuando así se establece, dado su nivel de complejidad. Por cuanto en esa misma audiencia hay que sentenciar. Entonces a veces no da tiempo, es extensa la sentencia y se publica el dispositivo y el extenso sentencia se publica dentro de los 5 días siguientes. Digamos que eso también se hace con autorización legal. Y el dispositivo solo va a llevar la declaración con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. Ahora bien, recordemos que todas las decisiones de los tribunales tienen apelación, tienen revisión. La apelación en este caso se da cuando, una vez que se publique el dispositivo o la sentencia en extenso. El lapso de apelación se encuentra después de la publicación de la sentencia en extenso. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene la fundamentación. Esa es la que tiene la fundamentación. Bien, supongamos que el tribunal de juicio sentencie, una de las partes no esté de acuerdo y proceda a ejercer el recurso de apelación. El recurso de apelación está tipificado también en la LOPTRA. En los artículos de la LOPTRA está establecido toda la fase del proceso con los lapsos, ¿sí? El Tribunal Superior recibe el expediente de apelación, fija audiencia de apelación. Fíjense, aquí hay algo interesante porque la ley no establece eh, laxo o para la formalización o sustentación de la apelación. Y la apelación puede hacerse. Es una diligencia normal donde se anuncia o también un escrito donde se sustenta. Entonces, si bien es cierto, se anuncia de manera escrita, a los 5 días después de haber publicado la sentencia extensa, pues completa, este, después de que llegue el tribunal en el superior, esto es muy rápido, el tribunal debe llegar dentro de los 5 días más o menos. El tribunal tiene prácticamente 3 días para pronunciarse, recibirlo, y después de recibido 3 días para fijar la audiencia. Entonces, inmediatamente se recibe el expediente, tenemos como 3 días para formalizar la apelación. ¿Por qué? Porque el escrito de apelación tiene que tener argumentos de hecho y de derecho que indiquen qué aspectos de la sentencia se va a realizar. Por eso es importante el escrito de fundamentación. Al 5.º día de haber recibido el expediente, el Tribunal Superior fija una audiencia de apelación que es celebrada. Y aquí sucede lo mismo que sucede en la audiencia de mediación o en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, si no viene, y en la de mediación, si no viene, y lo mismo sucede en apelación. Si no viene el demandante o el que apela, se supone que desistió de su pretensión. Y si no viene el demandado, pues se revisa en el caso de las audiencias, se da una admisión de hecho total o relativa. Y en el caso de la apelación, pues si no va la persona demandada, digamos que pierde la oportunidad para fundamentar o alegar cualquier hecho que le pueda favorecer. Entonces es bien importante, digamos que seguir todas estas pautas y tener en cuenta los lapsos y fundamentar. Ahora bien, del recurso de apelación se da una audiencia, de esa audiencia sale una sentencia. Esa sentencia es revisable. Sí, ¿quién puede ver ese recurso contra una sentencia del juez superior? Caracas en el TSJ por la Sala de Casación Social, que es el superior jerárquico del juez superior, del juzgado superior en el estado. En este caso, el estado Táchira. Por tanto, bueno, el recurso de casación es un recurso que se ejerce dentro del acto de ley en el mismo expediente del superior. Y él lo procesa y lo remite a Caracas. En Caracas, la Sala de Casación Social, lo recibe, lo admite, transcurre el lapso para fundamentarla y finalmente se hace la audiencia y se procede a la sentencia. Es, también, digamos que el Tribunal Superior, no solo por casación, el recurso de casación tiene
unos, el recurso de casación se da o se alega cuando se cumplen unas situaciones de ley. Entre esas tiene que haber circunstancia de unos requisitos de forma y de fondo. Si no se cumple con esos requisitos, se puede interponer el recurso de casación, pero hay otros recursos, también está el recurso de legalidad, incluso en algunos casos el recurso de invalidación, que aun y cuando no está establecido en la LOPTRA, la sala estableció que de manera complementaria se trae del Código de Procedimiento Civil y se incorpora de esta manera el recurso de invalidación en el proceso laboral. El recurso de legalidad se da por unas causales distintas a lo que es en la casación. Generalmente es porque va en contra de la ley y el juez le dio una interpretación incorrecta, empleó una norma que no debía emplear. Es decir, citó como pasa con ustedes en su trabajo, una ley, un artículo que no se corresponde, este, o citó y empleó una ley que ya no está vigente. Entonces, cuando se van a revisar situaciones de legalidad, el, la vía es el recurso de control de legalidad. Este recurso también se presenta, se interpone en el expediente de acá del superior y se interpone allí, se anuncia y el juez superior lo remite a Caracas para su proceso. Al igual el, que todos los procesos nuestros tienen una audiencia donde ambas personas tienen que ir, ambas partes, y el producto final de esa audiencia es una sentencia que va a quedar definitivamente firme. Con esto terminamos los procesos básicos establecidos en la LOCTRA. Recuerden, absolutamente todos estos procesos están en la LOCTRA. La LOCTRA es un libro bien importante que siempre hay que tener a mano cuando se está ejerciendo. Fíjense que la evaluación fue este, una línea del tiempo justamente para que se puedan revisar en el tiempo los lapsos procesales y los días, porque eso se cumple. Y todo eso lo sacan ustedes ¿de dónde? De la LOCTRA, de los artículos establecidos en la LOCTRA. Y esa es como la chuletica, ¿no? El control de los días allí y de lo que corresponde en cada fase del proceso. Ese es el resumen de los resúmenes. Es en una de las herramientas en que se pueden apoyar cuando estén ejerciendo y por supuesto siempre consultar la LOCTRA y de manera, cuando haya duda o no se complementaria, no establezca nada en cuanto a una parte procesal, se complementa con lo que es el Código de Procedimiento Civil. Bien, con eso terminamos. Ha sido un placer estar con ustedes. Han estado activos en el aula virtual, los felicito. Cualquier duda pueden contactarme si hay alguno que quiera participar.